¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga en el día del Señor. Hoy vamos a compartir una palabra que he intitulado Paz Tropical. Y vamos a sustentarla en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Estamos viviendo situaciones y momentos que nos hacen airar. Y la ira hace estragos en la mente nuestra. Nos produce rabia, furia. Y todo eso intenta salir de nuestra boca con palabras de indignación, de amargura. Más o menos como cuando el mar se agita por los vientos, por esos huracanes, por esos movimientos. Así somos revueltos los pensamientos de los hombres. Pero la palabra nos dice que nosotros podemos airarnos, que es humano airarnos. Lo que no debemos es pecar, es decir, que producto de esa ira cometamos pecados. En mi experiencia profesional conocí de algunos casos de hombres que después de haber cometido un delito y se les daba la oportunidad pues que tienen de declarar, esas personas expresaban que fue en un momento de ira, que se airaron, que no pudieron contenerse. De hecho, hay personas que sufren de ira, que padecen porque no se pueden controlar. Entonces, realmente el Señor nos dice que nos podemos airar, pero lo que no nos está permitido es que nosotros pequemos. Y la ira tiene que ser corta. Te airaste, es fuerte, pero inclusive no la debes dejar para mañana, sino que ese mismo día debes tú perdonar, aquietarte, y eso es lo que vamos a tratar en este día. El libro de Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto nos quiere decir que la única forma de que nosotros, que vamos a sentir ira, podamos mantenernos quietos y tranquilos, es manteniendo nuestros pensamientos en Dios. Pensando lo bueno, pensando lo justo, pensando lo noble, pensando lo que es de buen nombre, como lo dijo el apóstol Pablo. Eso es decir, entonces, que nuestra mente debe estar controlada, nuestros pensamientos deben de estar sujetos a los pensamientos de Cristo. Es decir, entonces, que nosotros debemos procurar, y yo creo, es un anhelo, hablo de mí, alcanzar serenidad. Y serenidad es un sinónimo de entereza. Es un adjetivo que se utiliza para calificar a quien se encuentra tranquilo, reposado, relajado. Quizás te sorprendas a veces de alguna persona que atravesando una circunstancia difícil está tranquilo y llaman, tiene sangre fría. Estás diciendo, tiene serenidad. ¿Y qué es la serenidad? Además de ese concepto que acabamos de ver, que así lo describe el diccionario de la Real Academia, es la habilidad de permanecer en calma en medio de situación o problemas de la vida diaria. Los problemas siempre van a existir, ya lo dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, más tranquilo. Es decir, entonces, está sereno porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo se alcanza la serenidad? Y estas son preguntas que yo me he hecho. ¿Cómo se alcanza la serenidad? La serenidad requiere que nos ejercitemos todos los días. Nosotros tenemos que procurar la serenidad un día a la vez. Y no con nuestras fuerzas, sino en la fe en Cristo que todo lo puede. Yo no sé si tú, pero yo necesito todos los días ejercitarme en la serenidad. Y aún no lo he logrado totalmente, pero he mejorado mucho. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
¿Cómo logramos esa serenidad? Estando quieto. Es decir, que ante las ofensas, estad quieto. Ante las agresiones, estad quieto. Dejad las cosas para con Dios. Siempre vas a encontrar a alguien que se levanta contra ti. Siempre vas a tener una situación económica, de salud, familiar, de cualquier ámbito. Pero ¿qué nos dice el Señor? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Para alcanzar esa serenidad es necesario descubrir qué nos hace enojar. Subráyalo. Tenemos que descubrir qué es lo que nos hace enojar. A veces nos damos cuenta que lo que nos hace enojar es tan insignificante y nos ponemos tan bravos porque el niño dejó los zapatos en la sala, no arregló su cama y después comprendemos nosotros, eso es tan insignificante. Pero tenemos que descubrir entonces qué nos hace enojar. Este descubrimiento es un arma poderosísima para nosotros. Es un arma poderosísima para enfrentarnos contra las acechanzas del diablo. Si sabemos qué es lo que nos hace enojar. Entonces nos hace enojar que la ropa no está colocada en su lugar. Pues eduquemos, corrijamos, enseñemos con el ejemplo. Pídele a Dios estrategia. ¿Cómo vamos a hacer para que las cosas se ordenen? Pero tenemos que saber primeramente qué nos hace enojar. Y cuando nosotros reconocemos por qué nos enojamos, entonces adquirimos madurez espiritual. Con todas las personas que nos hacen enojar, con el compañero de trabajo, que me hace enojar con mis hijos, que me hace enojar con el esposo, que me hace enojar. Tienes que hacer esa tarea. Comiénzala hoy. Y no te sientas mal porque te enojas. No te quiero decir que tienes que celebrar y disfrutar de eso y pasar la vida enojada. Hay gente que pasa la vida enojada. Hay gente amargada, gente que no ha podido superar eso. Pero que te enojes es humano. Hasta Jesús se enojó. Mira, y se enojó mucho. Lo vemos de manera espectacular cuando expulsó a los mercaderes del templo. Y no lo hizo en voz bajita y ese era un lugar grande. Él tiene que entonces haber hablado en voz fuerte, pero no solamente en voz fuerte, sino con autoridad, con rudeza, para sacar a toda esa gente. Mira, volteó las mesas donde estaban los cambistas y los echó fuera del templo. Es decir, estamos hablando de un Dios que en ese momento estaba enojado. Así es que tú puedes decir, hasta Jesús se enojó, pero tú también debes decir, pero a Jesús se le pasó. Amén. Entonces, tenemos que entender que nos podemos airar, pero que no, por esa ira, no debemos de caer en pecado. Y además, en cuanto pueda, lo más pronto, echarla fuera. Para poder dejar el enojo, es necesario aceptar en nuestro corazón que a pesar de todo lo malo que nos pueda estar pasando, Dios tiene el control y nos protege aún de nosotros mismos. Cuando estamos en ese momento y respiramos profundo, respiramos la paz de Dios y le decimos, Señor, tú tienes el control. Yo no puedo con esto, pero tú tienes el control. Y entonces recordamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y respiras esa paz profunda, porque tú sabes que el Señor está al control. ¿Cómo mantener la serenidad? ¿Cómo mantener la calma cuando sentimos que todo está en contra? Hay veces que pareciera que es todo, ¿verdad? Mira, las cosas desde que te levantas, comienzas, no hay agua, tienes cocina eléctrica y cuando bajas no hay luz. Además de eso, no tienes gasolina. Es decir, hay muchas situaciones en aquellas que, ¿cómo mantener la calma? Lo primero es creer que podemos tener serenidad. Señor, si usted ha permitido todas estas cosas y usted está al control, yo puedo tener serenidad a pesar de todas estas circunstancias. Lo segundo que tienes que hacer es creer que con la ayuda de Dios podemos ser fuertes a pesar de la tormenta. Tenemos que buscar un medicamento, no tenemos vehículo, nos falta dinero,
en este país pasa de todo, pero con todas esas circunstancias, nosotros con la ayuda de Dios podemos estar tranquilos, podemos estar serenos. Eso es lo que anhela el Señor. El Salmo 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Apréndete ese versículo y háblale al Señor cuando todo parece que está fuerte. Dile: Señor, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan las olas del mar, tú las sosiegas. Señor, mira, aquí se han levantado las olas. Tranquilízalas, aquíétalas. Los tiempos de ira y los tiempos de enojo son circunstancias difíciles. Son tiempos de palmeras. Hace algún tiempo, no recuerdo quién, me pasó un video que hablaba de los tiempos de palmera. En los tiempos de palmeras, si tú observas, podrás ver que las palmeras durante los vientos huracanados, durante esas ventoleras, como llamamos aquí, ¿verdad?, se doblan muchísimo. Sin embargo, cuando pasa la tormenta, se elevan y siguen intactas y abren sus hojas para que el viento pase y no les haga daño. A nosotros nos enseñaron que debíamos ser como un roble, inflexible, que no nos doblemos. En este momento que estamos viviendo, y estoy hablando ahora de esta realidad, nosotros debemos vivir tiempos de palmera. Es tiempo de ser flexible, es tiempo de saber fluir con lo que viene. Ser flexible no es sinónimo de debilidad, no. Ser flexible quiere decir ser inteligente, adaptarse al momento que la vida nos pone por delante. Seamos como las palmeras, flexibles en esta situación, en esta tormenta que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir. Esto no es ignorado por Dios. Seamos como las palmeras y luego vamos a ser entonces tan hermosos o más de lo que éramos antes de esta tormenta. Porque después de las tormentas, uno puede llegar a ser más bello, más comprensivo, más sensible, más paciente. Y por sobre todas las cosas, más fuertes de los que éramos. Entonces, en este tiempo de palmera, nosotros vivamos como las palmeras, flexibles, hasta tocar la arena. Pero una vez que pase la tormenta, erguirnos como la palmera. Es imprescindible creer que podemos tener serenidad pese a las circunstancias y desarrollar el dominio propio. Primeramente les dije que teníamos que creer que podíamos ser serenos y alcanzar la serenidad. No vamos a ver las circunstancias, vamos a ver que pese a las circunstancias. No quiere decir que nosotros nos vamos a hacer los locos. No. Pese a las circunstancias, nosotros podemos tener serenidad y desarrollar dominio propio. Porque bien lo dijo el apóstol Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estamos seguros que el Señor está al control, nos hace que tengamos misericordia para aceptar al otro con sus diferencias, para perdonarle sus faltas. Cuando nosotros reconocemos que Dios está al control, aún en el caos, eso nos da serenidad, porque nuestro Dios todo lo puede. Nuestro Dios es grande, es misericordioso, es soberano. Entonces, si Él permitió esa circunstancia, Él nos va a ayudar a salir de ellas. Como dice el Salmo 4:8, entonces en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo. Mis amados, lograr la serenidad nos hace ejercer el control de nuestras emociones y adquirir fortaleza para el dominio propio. Vamos a ponernos como una tarea. Vamos a comenzar esa tarea hoy. Vamos a ejercitarnos en la serenidad y así vamos a poder soportar y afrontar cualquier adversidad, cualquiera, pérdidas, luto, escasez, traiciones, infidelidades, enfermedades, cualquier adversidad.
La podemos enfrentar sin afectar nuestro trato con los demás, sin caer nosotros en pecado, sin nosotros actuar y hacer cosas que seguro que nos vamos a arrepentir más adelante. Es decir, que entonces, en el tiempo del caos, tenemos que poner nuestra confianza en el Dios de la serenidad, en el Dios que es todopoderoso. Y como dice Proverbios 1:33, pero el que me escucha vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. Escuchemos al Señor, escuchemos su voz, busquemos su dirección y obremos conforme a su palabra. Y entonces estaremos confiados, estaremos tranquilos, estaremos seguros y fundamentalmente habremos alcanzado la serenidad. El Señor no te dice que va a desarraigar la ira ni el enojo. Te dice que aun cuando las circunstancias te lleven a la ira y al enojo, no caigas en pecado y supera la ira por medio del amor, del dominio propio y del perdón. Dios les bendiga. Que esta palabra que ha sido para mí también les sea para ustedes de gran bendición. Hoy oro para que el Dios que es todopoderoso los direccione, los ayude, los ejercite y los capacite para alcanzar la serenidad, para desarrollar el dominio propio, el amor y el perdón. A ser flexibles en los momentos difíciles, a ser flexibles en los tiempos de palmera, pero a no quedarse caídos, porque las palmeras, después de haber vivido aquellas circunstancias tan fuertes, pasada la circunstancia, se levanta más hermosa, más brillante y más fuerte que antes. En el nombre poderoso de Jesús, se lo pido al Dios que es todopoderoso para cada uno de los que me escuchan. Dios les bendiga. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra, tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.